Me llamo Olivier. Esta es mi historia, mi maldición, y quizá, si me escuchas hasta el final, encuentres algo de redención en mi relato. Nací en el año 725, en una aldea sin nombre al este de lo que ahora llaman Europa. Mi infancia fue como la de muchos otros: hambre, pestes y la sombra constante de la guerra. La vida era frágil, tan frágil como las ramas secas del bosque que rodeaba nuestra choza. Mi madre, una mujer devota y fuerte, murió cuando yo tenía 13 años. Mi padre fue arrastrado por una fiebre 2 inviernos después. Me quedé solo, y el mundo no tuvo piedad. Recuerdo con claridad la noche en que mi destino cambió. Era el año 748. El cielo estaba cubierto por nubes que no dejaban pasar la luna, y el bosque susurraba en un idioma antiguo. Caminaba sin rumbo, llevando un puñado de hierbas en una bolsa de lino. Oí pasos. Pensé que eran lobos o bandidos. Pero era él. Un hombre alto, de piel tan pálida que parecía esculpido en cera. Sus ojos no eran humanos. Me habló como si me conociera. Ha sufrido más de lo que un hombre debería. Pero no tiene por qué terminar así. Su voz era calma, como un canto de cuna maldito. Me habló de poder, de libertad. De una vida más allá del dolor. La muerte ya no tendrá dominio sobre ti, si bebes de mi sangre. No pensé. No razoné. Solo deseaba escapar de esa vida miserable. Lo seguí. La capilla estaba en ruinas, enterrada en un claro que ningún mapa conocía. Piedras negras, altares caídos, y un círculo tallado en el suelo. Arrodíllate, ordenó. Lo hice. Me cortó con una daga curva y dejó caer su sangre en una copa de piedra. La bebí. Fue como tragar fuego y hielo al mismo tiempo. Caí al suelo, convulsionando, mientras mi alma gritaba. Sentí como algo dentro de mí se rompía, como si una puerta prohibida se abriera. Y luego, el silencio. La noche se volvió más clara. Podía ver cada hoja, oír cada insecto, oler cada gota de sangre en el aire. Había nacido de nuevo. La primera vez que sentí hambre, no fue como el hambre humana. Era una necesidad antigua, salvaje. No de comida, sino de sangre. Intenté resistir. Lo juro. Me escondí en las cuevas del bosque, atado por cadenas que yo mismo forjé. Pero fue en vano. Salí una noche y me lancé sobre un viajero. Ni siquiera recuerdo su rostro. Solo la sensación de su cuello al romperse entre mis manos, el sabor cálido de su vida fluyendo en mí. Lloré. No por él. Por mí. Porque sabía que jamás volvería a ser humano. Durante los primeros 100 años fui una sombra en los bosques. Cada aldea tenía su mito, cada madre advertía a sus hijos sobre el monstruo nocturno. Fui ese mito. Nunca envejecí, nunca dormí. La sangre era mi única compañía. Me alejé de todo lo que alguna vez fui. Había olvidado mi nombre, hasta que lo escuché en boca de una niña, una campesina que rezaba bajo una cruz de madera podrida. Me observaba con miedo, pero no corrió. Me llamó Olivier. ¿Cómo lo sabía? Nunca lo supe. Tal vez era un eco del universo que se apiadaba de mí. No la maté. Fue la primera vez que perdoné una vida. Y la primera vez que lloré sin matar. No era el único. Aquel que me convirtió, no desapareció. Volvió siglos después. Con él, trajo otros. Criaturas como yo. Distintos en apariencia, pero iguales en maldición. Ellos no tenían piedad. Eran bestias que jugaban con sus presas. Me despreciaban por mi humanidad persistente. Uno de ellos, se hacía llamar Dorian, comenzó a crear una progenie. Yo sabía lo que eso significaba, una plaga de oscuridad se extendería. Intenté advertir a los humanos. Les dejé símbolos, advertencias en las paredes de piedra, ruinas de monasterios y palabras talladas en osarios. Nadie escuchó.
Pero la caza de brujas comenzó. A veces, atrapaban a uno de nosotros. Otras, solo a inocentes. La sangre manaba igual. Europa ardía. Peste, guerra, inquisición y en las sombras, nosotros. Me vi obligado a luchar. No por los humanos, sino por la permanencia de mi especie. Había líneas que incluso los vampiros no debían cruzar. Pero los clanes nuevos eran jóvenes, ambiciosos. Comenzaron a agruparse, los hijos de la luna roja, los descendientes del pozo negro y el círculo de la carne fría. Yo no tenía clan. Yo era el primer maldito, y como tal, todos deseaban beber de mi sangre, creyendo que eso les daría dominio absoluto. Luché durante siglos. Cada encuentro dejaba marcas en mi carne, que luego sanaban, pero no en mi alma. Perdí la cuenta de cuántos maté. La oscuridad se convirtió en mi única amante. Ella se llamaba Mireille. Una sanadora en tiempos de peste, en Marsella. La conocí mientras fingía ser un noble errante. Curaba a los enfermos sin temor. Cuando me miró, no vio al monstruo. Vio al hombre roto. Me enamoré. Quise protegerla. Me alimentaba de animales, de criminales, de los ya moribundos. Durante casi un siglo, viví entre la ilusión de la redención. Pero uno de los clanes la descubrió. Querían castigarme. La convirtieron delante de mí. Pero salió mal. Su alma se quebró. Y tuve que matarla. Fue la única vez que deseé morir. Hoy, mientras grabo esto en una cueva olvidada del norte, rodeado por cruces y símbolos de antiguas lenguas, me pregunto si el mundo está listo para saber la verdad. No existen cuentos, ni libros, ni mitos que cuenten toda la historia. Soy Olivier, el primer vampiro. La oscuridad comenzó conmigo. Y quizá, también deba terminar conmigo. Pero no aún. Porque aún hay clanes que caminan por el mundo. Y mientras ellos vivan, yo también. La historia de mi vida está escrita en la sangre de los inocentes, pero también en los ecos del pasado, en los vestigios de mi alma rota. A medida que la oscuridad se apoderaba de mí, comenzó a tornarse algo más que una maldición, era una condena. La condena del olvido. Los siglos pasaron sin que el mundo fuera consciente de lo que yo, y otros como yo, habíamos llegado a ser. En las sombras, nos llamaban monstruos, demonios, y otras cosas aún más terribles. Sin embargo, ninguno de nosotros era más temido que Dorian. Él había sido mi creador, mi padre oscuro, y mi eterno enemigo. Después de su regreso, la paz en los bosques se disipó como niebla al amanecer. Dorian, al igual que yo, había tomado la sangre de otros y había creado su propia descendencia. Su progenie era diferente, sin las ataduras de la humanidad que aún me mantenían atado. Ellos eran salvajes, animales despojados de cualquier remordimiento. Dorian había regresado para hacer algo que no entendía por completo, pero que me llenaba de miedo, reescribir las reglas de la maldición. Sus planes se extendían más allá de la simple creación de más vampiros. Estaba buscando algo antiguo, algo mucho más oscuro que su propia existencia. Un antiguo artefacto que, según los rumores, podría darle el poder de transformar el mundo entero. No solo a los vivos, sino a los muertos también. La promesa de un dominio absoluto sobre la vida y la muerte era la razón por la que sus seguidores, los más leales, lo adoraban. Pero no solo los vampiros temían a Dorian. Había algo más. En cada rincón de Europa, desde las antiguas catedrales hasta las aldeas perdidas en el tiempo, se hablaba de una profecía olvidada, el regreso del Rey Oscuro, quien traerá consigo la muerte no solo de los vivos, sino de los muertos que jamás debieron caminar entre los mortales. Sabía que Dorian estaba tras ese artefacto. Sabía que no podía dejar que lo encontrara. Y así, como una sombra fugaz, comencé mi búsqueda. No tenía aliados, ni amigos, ni siquiera un propósito claro, solo el temor de que el mundo entero cayera bajo el yugo de Dorian.
Me dirigí a las viejas catacumbas en las profundidades de París, donde los susurros del pasado nunca cesan y donde el artefacto, según las leyendas, estaba oculto. Era un lugar lleno de trampas y peligros, pero sabía que era la única forma de evitar el destino que Dorian ya había comenzado a tejer. Lo que no sabía era que no estaba solo en mi búsqueda. Al llegar a las catacumbas, vi una figura que no esperaba encontrar, Mireille. La mujer a la que había perdido hace siglos, la que había amado y que me había sido arrebatada cruelmente por los clanes. Pero ahora, ella no era como antes. Estaba viva, o al menos, parecía estarlo. Su rostro reflejaba la misma dulzura de antaño, pero sus ojos estaban vacíos, fríos. No era la misma mujer que había conocido. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, mi voz temblando por el miedo que me causaba verla, por la confusión que me consumía. Mireille sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era una sonrisa que parecía saber algo que yo aún no entendía. No estoy aquí para salvarte, Olivier. Estoy aquí porque soy parte de esto, como tú. Mi corazón se detuvo por un momento. Ella había sido convertida en algo más, en algo que ya no podía considerar humana. ¿Pero cómo? ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué sabía ella de todo esto? No todo lo que parece muerto lo está realmente. No todo lo que te hicieron creer es cierto. El artefacto no solo pertenece a Dorian. Pertenece a algo mucho más antiguo. Algo que incluso él teme. Sus palabras fueron un eco que resonó en lo más profundo de mi alma. No sabía si estaba allí para ayudarme, o si, como siempre, las sombras nos tenían atrapados en su red. En ese instante, algo extraño ocurrió. Las luces que iluminaban la oscuridad de las catacumbas comenzaron a parpadear, y una presencia indescriptible llenó el aire. Algo antiguo, algo mucho más viejo que Dorian, que yo, que todos los vampiros. Una fuerza oscura que parecía ser el origen de nuestra maldición. De repente, la tierra tembló. Un rugido lejano, como si la misma tierra estuviera despertando de un sueño profundo, retumbó en las catacumbas. Y entonces, entendí, el artefacto no solo tenía el poder de cambiar la vida y la muerte, sino que también poseía el poder de destruir el equilibrio de todo lo que conocemos. Mireille se adelantó, y aunque su figura ya no reflejaba nada de la mujer que había amado, en su mirada había un rastro de lo que alguna vez fue. Lo que tenemos frente a nosotros no es solo un artefacto. Es un portal. Y si lo abres, Olivier, no habrá vuelta atrás. El miedo me recorrió como una oleada fría. La historia de los vampiros, mi historia, estaba a punto de cambiar para siempre. La batalla por el artefacto ya no era solo por el control sobre la muerte, sino por la supervivencia de todos los mundos que existían más allá de nuestra comprensión. El aire en las catacumbas se volvió denso, pesado. Cada paso que daba hacia la oscuridad parecía acercarme más a algo que no podía entender. La presencia que se sentía a nuestro alrededor era indescriptible, como si una fuerza invisible nos estuviera observando, esperando el momento adecuado para atacar. Mireille seguía delante de mí, avanzando con una calma inquietante. Me preguntaba si realmente estaba de mi lado o si, en el fondo, aún le pertenecía a Dorian. La sombra de duda crecía en mí mientras la figura de ella se desdibujaba en la oscuridad, perdiéndose entre las antiguas paredes de piedra. ¿A dónde vamos?, le pregunté, mi voz ahora más baja, como si temiera romper el silencio sepulcral que nos rodeaba. Mireille no respondió de inmediato. En cambio, sus ojos se fijaron en una puerta de hierro forjado al final del pasillo. Era una puerta que, a simple vista, no parecía más que una entrada común. Pero algo en ella me decía que era mucho más que eso. La puerta estaba marcada con símbolos que no reconocía, símbolos que parecían moverse a la luz de nuestras linternas, cambiando y distorsionándose como si fueran parte de un lenguaje olvidado. Un lenguaje que solo los muertos podían entender. Este es el lugar, dijo finalmente Mireille, su voz tensa. El artefacto está más cerca de lo que crees. Pero no confíes en lo que ves.
No es solo un objeto, es una llave. Una llave que abre puertas hacia lo impensable. El peso de sus palabras me cayó como una losa. La ansiedad me llenó el pecho, pero no podía dar marcha atrás. Sabía que si no llegaba hasta el artefacto, Dorian lo haría, y con él, su progenie. La guerra que se desataría cambiaría el mundo tal como lo conocíamos. Avanzamos hacia la puerta, y al acercarnos, un estremecimiento recorrió mi espina dorsal. La temperatura descendió abruptamente. Podía ver el vaho de mi respiración en el aire helado. Mireille, que hasta ese momento parecía ser una sombra más en la penumbra, ahora emanaba una energía extraña, casi sobrenatural. «Es aquí donde todo termina», susurró, casi como si hablara para sí misma. «Dorian ya ha estado aquí. Ha abierto el camino, pero no sabe lo que ha desatado». Con un movimiento rápido, Mireille levantó una pequeña llave de plata de su cuello, una llave que había colgado allí durante todo el tiempo que habíamos caminado juntos. Con delicadeza, la insertó en la cerradura de la puerta. Un ruido bajo, como si una cadena antigua se estuviera desengranando, resonó en el aire. El cerrojo de la puerta cedió, pero algo más ocurrió. Un chillido casi imperceptible emanó de la grieta que se abrió en el umbral, como si la misma puerta estuviera viva, protestando por lo que estaba a punto de suceder. La puerta se abrió lentamente, revelando una sala profunda y oscura. En el centro, iluminado por una luz tenue que parecía emanar del mismo aire, había una piedra negra, tallada en formas complicadas, que se elevaba del suelo. Alrededor de la piedra, había círculos grabados en el suelo, como si fuera un altar de sacrificios olvidados. «Este es el corazón de todo», dijo Mireille, mirando la piedra con una mezcla de fascinación y horror. Lo que Dorian no sabe es que el artefacto no solo le otorgará poder. El poder que él busca puede hacer que todo lo que conocemos, desaparezca. Una sensación de terror palpable me recorrió el cuerpo. ¿Qué clase de poder podía ser tan grande como para deshacer la realidad misma? Este artefacto es más que un objeto, continuó Mireille. Es la puerta a lo que Dorian teme, la oscuridad primigenia, la que existía antes de que el mundo fuera creado. Si Dorian lo usa, no solo cambiará el curso de la historia, sino que desatará un caos que ni él mismo podrá controlar. Mis manos empezaron a temblar. No podía comprenderlo por completo, pero sabía que lo que Mireille decía era cierto. El artefacto no era solo una herramienta de poder. Era la llave a algo mucho más antiguo, mucho más peligroso. «Debemos destruirlo», dije finalmente, mirando a Mireille. «Si Dorian lo usa, todo estará perdido». Ella me miró fijamente, y por un momento, sus ojos parecieron tornarse más oscuros, vacíos. «No podemos destruirlo. No podemos detenerlo», susurró. «Lo que ha sido desatado no puede ser detenido. La única opción es tomarlo y sellarlo. Para siempre». Una oleada de desesperación me inundó. ¿Sellarlo? ¿Cómo podía sellarse algo así? Si tan solo un toque de ese artefacto podía cambiar el curso de todo, ¿cómo podríamos contenerlo? Antes de que pudiera hacer otra pregunta, un sonido resonó en la distancia, un crujido que retumbó en las paredes. Mireille levantó la cabeza, su rostro ahora completamente serio. «Él está cerca», dijo, su voz dura como el hierro. «Dorian viene. Y no estamos preparados». El eco de sus palabras aún resonaba cuando escuché unos pasos en la oscuridad. Pasos que se acercaban con rapidez. «Dorian, no puedes dejar que se haga con esto», dije, preparándome para lo que se avecinaba. «Te lo dije, la batalla no es solo por el artefacto, es por la supervivencia de todos los mundos. Si él lo obtiene, todos caeremos». «Y tú también caerás», respondió Mireille con una sonrisa fría. «Todos caemos eventualmente». La tensión estaba en su punto más alto. La sombra de Dorian se cernía sobre nosotros, ansioso por llevar la victoria, pero no todo estaba tan claro como parecía. El artefacto, con su resplandor sombrío, parecía cobrar vida propia.
De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Mireille y una sensación de peligro inminente la envolvió. Algo no estaba bien, algo se acercaba. Antes de que pudieran reaccionar, una presencia oscura irrumpió en el ambiente. Un hombre alto, con una figura envuelta en una capa negra que parecía absorber la luz a su alrededor, apareció en la penumbra. Su rostro estaba cubierto por una máscara plateada, sus ojos, de un blanco cegador, brillaban con una intensidad casi sobrenatural. No era un vampiro, ni un humano, ni nada que Mireille hubiera visto antes. Así que finalmente has llegado a este punto. La voz del extraño era profunda y resonante, llena de una autoridad que parecía desafiar la naturaleza misma de la existencia. El artefacto, lo has encontrado. Dorian dio un paso atrás, sin decir una palabra, pero su mirada de sorpresa lo traicionó. Mireille, por otro lado, se mantuvo firme, desafiando la figura ante ellos. ¿Quién era este ser y cómo sabía tanto sobre el artefacto? El extraño levantó una mano, como si estuviera observando algo más allá de ellos, en la oscuridad. El artefacto tiene el poder de alterar la realidad, y ahora que lo posees, Mireille, has despertado algo mucho más grande que tú. Algo mucho más antiguo. Su mirada se dirigió a Dorian. ¿Y tú, vampiro? No puedes simplemente llevar este artefacto para tu propio beneficio. Tienes mucho que aprender todavía. ¿Quién eres? Mireille se atrevió a preguntar, su voz firme, aunque su interior comenzaba a arder con la sensación de peligro. ¿Y qué quieres de nosotros? El extraño sonrió levemente, y aunque su rostro estaba cubierto, la expresión era claramente burlona. No quiero nada de ustedes. Lo que quiero es evitar que el caos que han desatado los consuma a todos. La figura dio un paso hacia adelante, y con cada movimiento su presencia parecía hacerse más abrumadora. Soy lo que algunos llamarían el guardián del equilibrio. El artefacto no debe ser activado. Si lo hacen, no solo destruirán su mundo, sino que desencadenarán la desaparición de la realidad misma. Dorian frunció el ceño, desafiando la amenaza del extraño. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti? ¿Qué te hace tan especial? Porque no soy humano, no soy vampiro, ni siquiera soy algo que tú puedas comprender, Dorian. Yo soy lo que los antiguos crearon para evitar que el caos tomara forma. Mi existencia está vinculada al artefacto, a su creación y su destrucción. Mi único propósito es evitar que alguien como tú lo use para su propio beneficio. Mireille no podía entender completamente lo que decía el extraño, pero lo que sí sabía era que la situación había cambiado drásticamente. La energía en el aire era densa, cargada de tensión, y el artefacto en sus manos comenzaba a vibrar levemente, como si respondiera a la presencia del misterioso ser. ¿Y qué propones entonces? Mireille preguntó, la desconfianza palpable en su tono. ¿Vamos a simplemente devolverlo a su lugar y olvidarnos de todo esto, dejar que el poder que nos ofrece se desvanezca? Lo que ofrezco es la posibilidad de restaurar el equilibrio antes de que sea demasiado tarde. El extraño dio un paso más cerca, su presencia lo envolvía todo. Pero no será fácil. Tendrás que tomar decisiones difíciles, y no todos podrán sobrevivir a este proceso. El artefacto es un catalizador, no un simple objeto. Y aquellos que lo toquen, aquellos que lo usen, estarán marcados para siempre. Mireille se giró hacia Dorian, buscando en sus ojos una respuesta. El vampiro estaba en silencio, aparentemente meditando las palabras del extraño. Pero había algo en su rostro, algo que indicaba que entendía más de lo que dejaba ver. ¿Qué propones, entonces? Dorian finalmente habló, su tono sombrío. No quiero más juegos, ni más misterios. Dime lo que tenemos que hacer para que esto termine. El extraño los miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad creciente. Lo que tienen que hacer es destruir el artefacto. Eso es lo que verdaderamente evitará la catástrofe. Pero solo podrán hacerlo si están dispuestos a sacrificarse por completo. Una oleada de pavor recorrió el cuerpo de Mireille. ¿Sacrificarse?
¿Por completo? ¿Qué implicaba eso? No es un sacrificio físico, explicó el extraño, como si hubiera leído sus pensamientos. Es algo más profundo. Algo que cambiará sus almas, sus destinos. El artefacto tiene el poder de alterar la esencia misma de lo que son, de lo que han sido, y de lo que llegarán a ser. Para destruirlo, deberán renunciar a lo que más desean. La tensión en el aire era palpable, casi opresiva. Estaba claro que algo no estaba bien. El extraño, cuya presencia parecía dominar la oscuridad que nos rodeaba, no era quien decía ser. Sentía como mi pulso aumentaba mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Dorian estaba igual de alerta que yo, pero algo en sus ojos me decía que ya sospechaba que todo esto era más grande y peligroso de lo que jamás habríamos imaginado. Lo que les he dicho es la verdad, continuó el extraño, sus palabras cargadas de una amenaza sutil. El artefacto es la llave para una nueva era. Y ustedes están aquí para ser parte de ese cambio. Mire sus ojos, fríos y calculadores, como si estuviera esperando una reacción. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Nueva era, ¿qué significa eso? Estás diciendo que todo lo que conocemos, todo lo que somos, debe desaparecer. Mi voz tembló ligeramente, pero no podía dejar que lo notara. El extraño hizo una pausa, casi como si disfrutara del poder que tenía sobre nosotros. No es una desaparición, Mireille. Es una restauración. El artefacto no solo puede destruir, puede reconstruir. Puede devolver el equilibrio perdido, traer lo que se ha perdido en el tiempo. Ustedes no lo entienden, pero el mundo como lo conocen está condenado a seguir su curso. Yo solo les ofrezco una oportunidad de evolucionar. Miré a Dorian, buscando respuestas en sus ojos, pero él estaba tan desconcertado como yo. En todo este tiempo, nunca habíamos encontrado a nadie que hablara con tanta seguridad sobre el artefacto, y mucho menos a alguien con el poder de desafiar todo lo que conocíamos. No voy a permitir que todo lo que hemos hecho, todo por lo que hemos luchado, se destruya por tus ideas, le dije, más firme de lo que me sentía. Mi voz resonaba en la oscuridad, pero ni el extraño ni su amenaza parecían inmutarse. Este no es tu mundo para reconstruir. El extraño sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era una sonrisa llena de conocimiento, de alguien que ya había visto lo que nosotros aún no éramos capaces de entender. ¿Crees que tienes control sobre esto, Mireille? El artefacto no es algo que puedas destruir o controlar a voluntad. No lo has entendido aún. Nadie lo ha entendido, porque no es algo que pertenezca a este mundo. Es más antiguo que la humanidad misma. Dorian dio un paso hacia adelante, su mirada fija en el extraño. ¿Y qué se supone que debemos hacer con esto? ¿Seguir tus órdenes? ¿Dejar que el mundo se derrumbe para que tú lo reconstruyas como si fueras Dios? El extraño lo miró fijamente, pero su respuesta fue aún más perturbadora. No se trata de ser Dios. Se trata de regresar al equilibrio original, al orden. Y ustedes están aquí, frente al artefacto, porque están destinados a tomar parte en todo esto. Ya no hay vuelta atrás. Mi mente daba vueltas, procesando todo lo que había dicho, pero una parte de mí, una parte instintiva, me decía que no podía confiar en él. No importaba que tan convincente fuera su historia, algo en su mirada, en la manera en que hablaba, me decía que sus intenciones eran mucho más oscuras de lo que quería admitir. La oscuridad que nos rodeaba parecía acercarse aún más, como si estuviera esperando el momento adecuado para devorarnos. El artefacto en mis manos comenzó a brillar con fuerza, como si respondiera a la presencia del extraño. El brillo era tan intenso que me dolía mirar directamente a la luz. Sabía que el poder que poseía no era algo que pudiera manejar. El artefacto ya ha comenzado a reescribir la realidad a su alrededor, dijo el extraño, casi como una advertencia. En este momento, el tiempo está doblándose y la historia está cambiando. Nadie está a salvo de lo que está por venir. Sentí una oleada de pánico recorrer mi cuerpo, pero traté de mantener la calma.
¿Qué significa eso para nosotros? Le pregunté, mi voz ahora casi un susurro, temiendo la respuesta. Significa que están atrapados entre dos mundos, respondió, con una voz baja y profunda. Y solo uno de esos mundos tiene futuro. Yo soy el guardián de la nueva era, y ustedes son los testigos. Los que elegirán el destino de este mundo. Todo a mi alrededor parecía temblar, como si el aire mismo fuera consciente de la gravedad de la situación. Dorian estaba paralizado, mirando al extraño con una mezcla de ira y duda. Yo, por otro lado, sentía que mi mundo se desmoronaba lentamente. Si lo que decía era cierto, si el artefacto realmente tenía el poder de alterar la realidad, no había forma de predecir lo que vendría. ¿Y si decidimos luchar contra ti? Preguntó Dorian, su voz llena de desafío. El extraño no pareció inmutarse ante la amenaza. Si luchan, no será solo su mundo el que se destruya. El artefacto puede reescribir todo lo que conocen, pero también puede borrar lo que ni siquiera entienden que existe. Y eso, mis amigos, no es algo con lo que quieran jugar. El aire permaneció denso, y la niebla que cubría el lugar comenzó a cerrarse a nuestro alrededor, como si el mundo mismo nos estuviera engullendo. La luz del artefacto seguía brillando intensamente en mis manos, y el calor que emanaba parecía arder en mis palmas. Estábamos atrapados en este reino extraño, rodeados por sombras que no comprendíamos, y la figura del guardián había dejado una sensación de horror y desesperación que pesaba sobre nuestros hombros. Dorian dio un paso hacia mí, su rostro pálido, la angustia reflejada en sus ojos. ¿Qué significa todo esto, Mireille? ¿Qué hacemos ahora? No podía responderle con certeza. La situación era tan confusa y aterradora que las palabras parecían inadecuadas. No lo sé, Dorian, pero no tenemos otra opción que avanzar. No podemos quedarnos aquí y esperar a que todo termine. El eco de nuestras voces se mezclaba con los murmullos lejanos de lo que parecían ser susurros provenientes de las sombras que nos rodeaban. La niebla se espesaba y las figuras extrañas que flotaban a nuestro alrededor no dejaban de moverse, deslizándose por el aire como si el tiempo no tuviera poder sobre ellas. De repente, una risa suave y siniestra, apenas audible, surgió de algún punto lejano. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Lo oíste?, susurré, mirando a Dorian. Él asintió, tenso. No me gusta esto, Mireille, todo esto está mal. Pero antes de que pudiera continuar, el aire se iluminó bruscamente con una explosión de luz proveniente del artefacto en mis manos. La figura del guardián apareció nuevamente ante nosotros, esta vez más cercana, su rostro sombrío aún más distorsionado por la oscuridad que nos rodeaba. Decisión, dijo con una voz grave, casi inhumana. Tienen que decidir. Todo lo que han conocido puede ser destruido o salvado. Pero no pueden regresar sin comprender el precio. Dorian se adelantó, más decidido que antes. ¿Qué precio? ¿Qué diablo significa todo esto? El guardián sonrió, pero no de una forma que ofreciera consuelo. El precio es simple, pero su comprensión es mucho más compleja. Ustedes tienen la opción de regresar a su mundo, donde las cosas seguirán su curso, o pueden permanecer aquí, en este lugar entre las dimensiones, y tomar el control de lo que está por venir. El aire se volvió aún más pesado, y las sombras parecieron acercarse, como si estuvieran esperando a ver cuál sería nuestra elección. Las paredes del lugar comenzaron a vibrar ligeramente, una sensación palpable de que el tiempo se estaba agotando. ¿De qué control hablas?, pregunté, sin poder evitar la inquietud en mi voz. ¿Qué nos estás pidiendo? El artefacto que sostienes ha sido forjado por aquellos que dominan los límites entre los mundos. Aquellos que habitan en las grietas del tiempo y la realidad. Quien lo posee tiene el poder de reescribir el destino de este y otros mundos. Pero ese poder tiene un precio. No pueden comprender la magnitud de lo que se les ofrece hasta que lo hayan aceptado. Dorian dio un paso atrás, claramente luchando con las palabras del guardián. Así que nos estás diciendo que si tomamos el control,
¿Podremos cambiar todo lo que está mal en el mundo? ¿Salvar a las personas? ¿Evitar lo que está por venir? El guardián se acercó un poco más, sus ojos destellando con una intensidad que parecía atravesar mi alma. Lo que ustedes llaman salvar o destruir no es más que una ilusión de su limitado entendimiento. Lo que está en juego es mucho más grande que cualquier concepto de bien o mal. El precio no es solo el sacrificio de lo que conocen. El precio es mucho más profundo. La sensación de claustrofobia aumentó, como si el espacio que nos rodeaba se estuviera cerrando poco a poco. ¿Qué significa eso?, pregunté, mi voz un susurro tembloroso. El guardián se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando mis palabras. Luego, finalmente, respondió, el precio es la pérdida de lo que más aman, de lo que más valoran. Una vez que crucen este umbral, no podrán regresar a su vida anterior. El mundo cambiará, y sus recuerdos con él. Y ustedes, no serán quienes eran. Mi corazón se detuvo un momento. La idea de perder todo lo que conocíamos, las personas que amábamos, el mundo en el que habíamos vivido, era casi insoportable. Pero entonces, recordé lo que había visto en mi viaje al otro lado de la realidad, la verdad que nos había sido ocultada por generaciones, la verdad que el artefacto revelaba. Todo lo que creíamos cierto era solo una pequeña parte de algo mucho más grande, mucho más aterrador. Dorian se adelantó, su rostro firme, aunque sus ojos reflejaban una gran duda. ¿Y si decidimos quedarnos, qué pasa con nosotros? ¿Y el resto del mundo? El guardián, ahora completamente inmóvil, lo miró fijamente. Quedarse es una elección, pero no una garantía de salvación. El mundo continuará su curso, pero aquellos que permanezcan en este reino tendrán el poder de alterar las leyes mismas de la existencia. Y, sin embargo, habrá un costo. El precio nunca es gratuito. La figura desapareció nuevamente, dejando tras de sí un vacío de silencio. El aire pesado pareció aliviarse por un momento, pero solo por un segundo. En ese instante, Dorian me miró, sus ojos fijos en los míos. Sabía que el tiempo se agotaba. ¿Qué haremos?, preguntó Mireille, con la voz quebrada, como si ya supiera que cualquier respuesta nos iba a destruir. No supe qué decir. Solo la miré, sintiendo el peso del artefacto ardiendo en mis manos, y supe que el tiempo que nos quedaba era tan frágil como la niebla que nos envolvía. El guardián había dejado claro que no había vuelta atrás. Quedarme aquí, en este espacio suspendido entre mundos, significaba perderme a mí mismo, perderlo todo. Pero regresar, ¿realmente habría algo a lo que regresar? ¿Un mundo que ya no era lo que creíamos? La angustia se reflejaba en los ojos de Mireille. Ella sabía lo que eso implicaba. Sabía que lo que nos ofrecían no era una simple decisión, era una condena disfrazada de salvación. Finalmente, rompí el silencio. No sé qué hacer, Mireille, no sé si puedo tomar esta decisión solo. El artefacto en mis manos parecía pulsar, como si estuviera esperando una respuesta, como si también él estuviera atrapado en la misma incertidumbre que nosotros. Mireille dio un paso hacia mí, con el rostro cubierto por una mezcla de miedo y determinación. No estamos solos en esto. Si vamos a elegir, lo haremos juntos. No voy a dejar que cargues con todo el peso de este destino. No tú solo. Mis palabras se quedaron atoradas en mi garganta. La idea de perderla a ella, de perder todo lo que conocíamos, me consumía. Pero, ¿qué opción quedaba? Los murmullos en la niebla se intensificaron, una mezcla de voces que no podíamos entender. Parecían crecer en volumen, rodeándonos con una presión palpable, como si esperaran que tomáramos la decisión cuanto antes. El tiempo se estaba agotando. Si decidimos quedarnos, ¿qué pasará con nosotros?, preguntó ella, sus ojos fijos en los míos, buscando respuestas que no tenía.
El aire vibró de repente, y la figura del guardián apareció una vez más, esta vez flotando frente a nosotros, con su rostro sombrío aún más distorsionado por las sombras que nos rodeaban. El precio, ya lo saben. El mundo que conocen dejará de existir. Ustedes dejarán de existir tal como son. Pero podrán reescribir lo que está por venir, moldear lo que el futuro les depara. Mi corazón latía con fuerza. El poder de cambiar el destino, de alterar el curso de la historia, parecía una oportunidad irrepetible. ¿Pero a qué costo? ¿Qué pasa si tomamos el control, si decidimos cambiarlo todo? Pregunté, mi voz vacilante, como si al hacerlo pudiera invocar una suerte de respuesta más clara, más comprensible. El guardián sonrió, pero su expresión no mostraba consuelo. El control nunca es total. Ni siquiera el más grande de los poderes puede alterar la esencia de lo que debe ser. Ustedes cambiarán, el mundo cambiará, pero perderán lo que más valoran. Lo que son, lo que han sido. La verdad es que, en este lugar, nada es eterno. Todo se destruye, todo se reconfigura, todo tiene un precio. No hay salvación sin sacrificio. La oscuridad alrededor de nosotros se intensificó, y la niebla comenzó a envolvernos como si nos absorbiera por completo. Mireille me miró con una expresión decidida, pero también llena de dudas. ¿Y si lo que necesitamos no es salvar el mundo? Dijo, casi como una súplica. ¿Y si lo que necesitamos es salvarnos a nosotros mismos? El guardián no respondió. Solo observó en silencio, como si nos estuviera evaluando, esperando que tomáramos nuestra decisión. Y ahí, en ese instante suspendido en el tiempo, supe que cualquier elección sería irreversible. Estábamos a punto de cruzar una línea sin vuelta atrás, pero no podía decidir sin antes mirar a Mireille, a su rostro lleno de incertidumbre, buscando en sus ojos la fuerza para dar el siguiente paso. No sé si puedo, Mireille, musité, apenas audible, mientras las sombras nos envolvían más y más. Ella asintió lentamente, su respiración agitada, pero en su mirada había algo más que miedo. Había determinación. Y entonces supe que, fuera lo que fuera, tendríamos que enfrentar esto juntos. Porque ya no había otra opción. Si dolía, como si me estuviera quemando, pero al mismo tiempo, me daba una sensación de poder, de control. Sin embargo, el precio de ese poder seguía siendo una sombra que nos acechaba. ¿Qué decidimos, Mireille? Pregunté, mi voz temblorosa, pero llena de una resolución que no sabía de dónde venía. Mireille miró el artefacto con los ojos entrecerrados, como si estuviera buscando una respuesta en su interior, en lo profundo de lo que quedaba de su alma. Finalmente, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. No sé si podemos cambiar todo, ni siquiera sé si debemos hacerlo. Pero sé que tenemos que intentarlo. No podemos quedarnos aquí, atrapados por las sombras, esperando a que todo se destruya sin hacer nada. Una ráfaga de viento helado nos envolvió de repente, pero ni ella ni yo retrocedimos. En ese instante, sabía que no había vuelta atrás. Los ecos de nuestras decisiones retumbaban en mi mente, resonando con fuerza. Este era el momento. Con una respiración profunda, levanté el artefacto frente a nosotros y sentí como una corriente de energía surgía de su núcleo. La niebla comenzó a disiparse, pero en su lugar apareció algo aún más aterrador, una grieta en el espacio, un abismo que se extendía más allá de nuestra comprensión. Todo parecía estar desmoronándose, las paredes, el suelo, el tiempo mismo. Mireille, esto es, no pude terminar la frase. Las palabras se me atoraron en la garganta. Lo sé. Su voz era un susurro, pero firme. Ya no hay vuelta atrás. El artefacto comenzó a brillar con una luz cegadora. El aire a nuestro alrededor se volvió irrespirable, el peso de lo que estábamos a punto de hacer nos aplastaba. Las sombras que antes se deslizaban por el aire ahora parecían solidificarse, alzándose como figuras en una danza macabra, como si el propio espacio estuviera colapsando a nuestro alrededor. Tomé su mano con fuerza,
y juntos miramos la grieta que se abría ante nosotros. La luz del artefacto era la única guía en este mundo desmoronado. El guardián volvió a aparecer una última vez, esta vez en silencio, observándonos. Ya no decía nada. Solo nos miraba, como si esperara nuestra decisión final. Sin pensarlo más, me adelanté, tomando el primer paso hacia la grieta. Mireille siguió detrás de mí, sin titubear, con una determinación que no había visto antes. Sabíamos que no había vuelta atrás. Lo que nos esperaba en el otro lado, en esa grieta entre las dimensiones, era un misterio aún más grande y aterrador. Y cuando cruzamos la frontera entre lo que conocíamos y lo desconocido, un último susurro se escuchó, proveniente de lo más profundo de la grieta. No olviden, el precio siempre es más alto de lo que piensan. Y así, nos adentramos en lo desconocido, sabiendo que no solo estábamos cambiando nuestro destino, sino también el destino de todo lo que alguna vez conocimos. La oscuridad nos envolvió, y las sombras se cerraron sobre nosotros, llevándonos a un futuro incierto. Pero al menos, estábamos juntos.